Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo la verdad de Dios, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense en el poder que tiene la palabra de Dios para mostrarnos nuestra verdadera condición delante de Dios, para que el hombre pueda acercarse y tener salvación en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos muestra cuál es nuestra verdadera condición. Por eso hay muchas personas que no entienden la palabra, muchos no quieren escuchar la palabra de Dios, y muchos que se dicen que ser cristianos, como yo también decía antes, que creía en Dios y no conocía las escrituras, la palabra de Dios. Era un ignorante total en cuanto al conocimiento de las escrituras, de la verdad de Dios. Y así millones que están en esta condición, que dicen que son cristianos y carecen del verdadero conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo yo tener una relación con Dios como hijo de Dios si desconozco su palabra? Si Él no habla a mi corazón, si no hay una relación de amor con Dios. Esta es la realidad universal de toda la humanidad. Necesitamos por eso volver a la fuente, volver a la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo en este tiempo, para que podamos acercarnos a Dios. Él está y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos sean salvos. Fíjense, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 16. Dios quiere que todos sean salvos. Y esto estamos compartiendo la palabra de Dios, para que todos puedan tomar esta decisión importante, que puedan acercarse al Señor. Y en esta ocasión quiero estar compartiendo acerca del reino de Dios. Tenemos que saber que el énfasis del ministerio del Señor Jesús fue anunciar el reino de Dios. El reino de Dios. Qué importante por eso saber acerca del reino de Dios. ¿Quiénes son parte del reino de Dios? ¿Cómo podemos ser parte del reino de Dios? Las evidencias de aquellos que son parte del reino eterno de Dios. Y al hablar del reino de Dios estamos hablando no de un reino terrenal que es temporal, pasajero, sino al hablar del reino de Dios estamos hablando de un reino eterno, de un reino espiritual, de un reino celestial. Por eso no todos pueden entrar al reino de Dios. El hombre por su naturaleza está destituido de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús el hombre puede ser parte de este reino. Y por eso quiero estar compartiendo en este tiempo acerca del reino de Dios. Lo que el Señor Jesús mismo dice. En Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 Jesús dijo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjense en la predicación. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. Yo recuerdo antes, por la ignorancia que teníamos al decir evangelio, era como una mala palabra, como los herejes, como por la ignorancia que tenía. Evangelio significa buena nueva, buena noticia. ¿Quién puede oponerse a la buena noticia? Solamente el que desconoce, el que no sabe. Todos quieren recibir una buena noticia. Y el Señor Jesús vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Fíjense qué importante. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado, porque el Rey se ha acercado. Jesús nació. Él es el Rey de los judíos, es el Rey eterno, es el Rey espiritual. El reino de Dios no tiene fin. Por eso estamos anunciando en este tiempo, para que muchos puedan aceptar a Cristo. Dice arrepentidos. ¿De qué manera podemos ser parte del reino de Dios? Dice arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos. ¿Qué significa arrepentirse? Es un cambio de actitud. Es reconocer que estaba lejos de Dios y que decido volver a Dios. Por ejemplo, es como si yo estoy yendo para el sur y me doy cuenta que estoy equivocado y que debo regresar y ir hacia el norte. Una vuelta total. Eso significa arrepentirse. Pero ¿cómo se arrepiente una persona? Tiene que ver con el trato de Dios también. Mi propia vida, yo reconocía mi condición, porque estaba viviendo lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esta era mi realidad sin Dios. Y no quería seguir viviendo esta vida de vicio, de placeres, de esclavitud. Y decidí acercarme a Dios, dejar todo y volver a Dios. Y acercarme a Dios, buscar a Dios de todo corazón. Es arrepentirse, es volver a buscar de verdad al Señor. Dejar todo, totalmente todo, la vieja vida. Por eso las personas que están en situaciones límite, las personas que por las circunstancias de la vida han perdido todo y ya no tienen esperanza, algunos quieren quitarse la vida. Y es allí donde deciden entregarse totalmente, volver totalmente a Dios, depender totalmente de Dios. Y es allí donde empieza y donde son parte del reino de Dios. Arrepentirse es justamente volver a Dios de todo corazón, dejar toda y volver de todo corazón a Dios. Creer, dice arrepentirse y creer en el Evangelio. Fíjense que estas palabras van juntas, creer y arrepentirse. Arrepentidos y creer. Justamente creer significa dejar de vivir una vida sin esperanza y una entrega total. Creer en la Biblia significa entregarse a Cristo. Y no solamente tener un conocimiento acerca de Dios, sino tener un encuentro con Dios, de aceptar a Cristo en tu vida. Yo puedo saber que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Rey eterno, que es el Mesías, que es el Cristo. Pero no es suficiente saber. Tienes que tener un encuentro con Él. Tienes que aceptar a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador. La fe es entrega, es recibir, es aceptar. Si yo sé que una medicación me hace bien, pero no la tomo, no va a producir ni un efecto en mi vida. Yo tengo que tomar. Por ejemplo, algunos están tomando vitaminas porque necesitan. Y el médico le dijo que es importante. Pero si no lo toma, el hecho de saber simplemente que es bueno no es suficiente. Uno tiene que tomarlo, tiene que recibirlo, tiene que apropiarse. La fe es eso, es compromiso, es entrega al señorío de Jesucristo. Y de esta manera, todos los que se arrepienten y creen el Evangelio son parte del reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, fíjense que Nicodemo le dice a Jesús, Señor, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo, de cierto digo, que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
O sea, el hecho de ser maestro, de tener conocimiento y ser intachable, no alcanza para pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer del Espíritu. Este es el origen, es el comienzo de una vida nueva en Cristo. De aquellos que son parte del reino eterno de Dios. Es tener a Cristo en su corazón. De haber recibido a Cristo en tu vida. Allí comienza el reino de Dios. Por eso esto quería compartir, comenzando este año 2025, que puedas tomar la mejor decisión de recibir al Rey en tu vida, de recibir a Cristo en tu vida. Que Él sea el Rey de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de todas las áreas de tu vida. Si Él es el Rey de tu vida, tener los beneficios, de tener la protección también del Rey de Reyes y Señor de Señores. De ser súbdito del Rey, tener el cuidado eterno de Dios. Nadie puede tocar aquello que pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque le pertenecen a Él. Porque han sido comprados, han sido redimidos, han sido salvos por Él. Por eso es importante que puedas aceptar en tu vida a Cristo, para que puedas ser parte del reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, tienes que aceptar a Cristo, tienes que creer en Cristo, tienes que recibirlo. Como dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser hijo de Dios eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el privilegio más grande, más extraordinario, que tiene que ver con lo eterno, no tiene que ver con la vida temporal, aunque tenemos la protección y la bendición de Dios en nuestra vida cotidiana, de su cuidado, de su provisión, que podemos disfrutar la vida abundante aquí y tener todo lo que el Señor nos da. Pero mucho más tenemos la eternidad, estar con Cristo. Esto es el reino de Dios, es eterno, que comienza aquí, que ya vivimos, que ya estamos en el Rey, porque tenemos al Rey en nuestra vida. Y vivimos conforme a la ley del Rey también, que es las Escrituras. Si no tienes a Cristo en tu vida, qué bueno que en este tiempo puedas tomar esta decisión y recibir a Cristo en tu vida y ser parte del reino de Dios. Jesús dijo, vino, dice, predicando el Evangelio del reino de Dios. Y tienes que arrepentirse y creer para ser parte del reino de Dios. Ora conmigo si no tienes a Cristo en tu vida para que seas parte del reino de Dios. Ora de esta manera. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Rey eterno, porque también eres el Salvador, el Cristo, el Mesías, el Señor. Quiero que vengas a mi vida, que sea el Rey de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mi trabajo. Señor, venga tu reino en mi hogar, en mi vida, en mi familia. Que tu reino sea establecido en mi hogar. Señor, porque si tú estás reinando, Señor, lo tengo todo. Y te doy gracias, Señor. Quiero que vengas a mi vida. Perdona mis pecados. Yo vengo a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.